a dar inicio con la presentación del primer ponente como el primer bloque del día de hoy programado. Adelante, Sorania. Muchas gracias, Wilmer. Bien, tenemos la presencia del doctor Agustín de la Herrán Gascón, pedagogo, diplomado en profesorado de Educación General Básica de la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, con premio extraordinario y nacional de licenciatura, premio al colegiado del mejor expediente académico, ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Madrid. Magíster universitario en Psicología Escolar de la Universidad Complutense de Madrid. Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación con premio extraordinario de doctorado. Profesor titular del Departamento de Pedagogía de la Universidad Autónoma de Madrid. También trabajó como personal docente e investigador de la Universidad Autónoma de Madrid. Antigüedad de la Universidad Autónoma de Madrid en septiembre de 1995, como profesor titular en abril en el 2009. 2 sesenios de investigación en la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. Bienvenido, doctor Agustín. Este es su espacio. Adelante. Pues muchas gracias por el recibimiento y por la invitación, muy amables. Muchas gracias a don Diego Martínez, don Wilmer Alfredo, Elizabeth González, muchas gracias también, Diego Martín, Ania López y Sorania, muy amables todos y muchísimas gracias. Bueno, el título de la contribución que quisiera compartir con ustedes es de la pedagogía de la muerte a una educación para una vida más consciente. Para esta contribución no voy a utilizar soporte de diapositivas. Entonces, vamos a intentar ir pasito a pasito de no perdernos y comentar de entrada que hay 7 contenidos en los que me detendré. El primero trata de la educación en su contexto. El segundo, orientación de la educación actual. El tercero, enfoque radical e inclusivo y pedagogía de la muerte. El cuarto, concepto de pedagogía de la muerte. El quinto, currículo y pedagogía de la muerte. El sexto, enfoques didácticos en pedagogía de la muerte, que son 4. Y en séptimo lugar, el cuarto enfoque, o sea, el último de ellos, de la pedagogía de la muerte. No habrá conclusiones, porque entiendo que las conclusiones pues la aportará cada uno, cada persona que participe. Y sí me gustaría y sí espero que pueda haber algún tipo de diálogo al final, algún tipo de interacción, sí me gustaría mucho. Entonces, pues sencillamente empezamos con el primer contenido, ¿vale? Yo entiendo que aproximadamente pues duraré 1 hora más o menos. No lo sé exactamente, pero quizá pudiéramos tener pues 20 minutos o ojalá más para dialogar, ¿vale? Bueno, para empezar, todo lo que voy a comentar responde a un enfoque, a una forma de ver pues aquello que acabo de describir. Y ese enfoque se denomina enfoque radical e inclusivo y responde y se explica bien con una metáfora muy sencilla. Y es la metáfora de un árbol con raíces.
Es aplicable a la educación, es aplicable a la pedagogía, que es la única ciencia que estudia la educación, es la ciencia de la educación por antonomasia, por lo tanto, es aplicable al ser humano y es aplicable a la sociedad. Y lo que viene a decir este enfoque y esta metáfora del árbol con raíces es que cuando observamos un árbol, normalmente contemplamos lo que sobresale del suelo y llamamos a esa parte árbol. Y al hacerlo, estamos cometiendo un error fundamental. Y es que como normalmente las raíces no se ven, estamos omitiendo en nuestra percepción y en nuestra comprensión la parte más vital, la parte que sostiene a todo el ser, la parte que lo nutre. Y sí es verdad que tiene una belleza distinta o incluso una fisiología diferente, pero esta es la premisa. Esto nos pasa con la educación, con la pedagogía, con el ser humano, con la sociedad. También nos puede pasar con personas y con otras cuestiones. Entonces, con esta mirada vamos punto por punto a compartir, ¿vale? El primer punto era la educación en su contexto. Y con la mirada o el enfoque radical inclusivo, lo que se deduce o lo que se observa directamente es lo siguiente. Es una observación fundamental. La observación fundamental que nos sirve de arranque es que lo que llamamos educación no es plenamente educación. Para que lo sea, no basta con consensuarlo en función de lo que se piensa o de lo que hacemos. No es suficiente con denominar educación a lo que hacemos. En la historia de la educación han aparecido seres humanos infinitamente más y mejores educados que nosotros, o personas cuya educación, en comparación con la nuestra, no era comparable. Y desde este enfoque radical inclusivo nos preguntamos, ¿y si nuestra educación estuviera radicalmente equivocada en cuanto a fundamentos y en cuanto a orientación? ¿Y si llevásemos, o y si llevara esta educación, que es la nuestra, más de 20 siglos desatinada o desnortada? Esta educación tiene lugar en nuestra sociedad y nuestra sociedad es la sociedad del egocentrismo. Está compuesta por sistemas egocéntricos, prácticamente todos. Socialmente, ese egocentrismo, del que nuestra educación habla muy poquito, lógicamente, se contempla y se saborea continuamente. Es como un tornado que se entronca en nuestro egocentrismo. En el mío el primero, ¿eh? Y estamos todos saturados de ese condicionamiento. La inmensa mayoría social, o sea, nosotros, es mediocre e inmadura. La casi totalidad humana está condicionada por el ego. Sus órganos, tejidos y moléculas, por ejemplo, comunidades supranacionales, regiones, naciones como Perú, como España, como Italia, como Francia, provincias, localidades, instituciones, centros docentes, son todos sistemas egocéntricos. Ahora bien, el egocentrismo es la característica más destacada de la inmadurez adulta y también la característica más común de la necedad y de la estulticia, insisto, adultas. Los sistemas educativos, como casi todos los sistemas sociales, también son egocéntricos. Y por serlo,
no solo educan, sino que mientras que educan, hacen lo contrario, que es condicionar y adoctrinar a la vez desde sí y para sí. Y esta mezcla de educación y de tóxico es lo que estamos ofreciendo a nuestros alumnos. Segundo punto, orientación de la educación actual, insisto siempre, desde el enfoque radical e inclusivo o desde una interpretación desde esta mirada, ¿no? Orientación de la educación actual. La orientación educativa actual se dirige a la sobrevivencia de sus sistemas educativos y de sus suprasistemas sociales, así como al desarrollo del statu quo. Para ello necesitan personas que funcionen, o sea, personas competentes, admirables por su responsabilidad y por su capacidad de carga. Esta orientación admite dos interpretaciones. Desde el ego es la educación del esclavo, trabajador y productivo. Está relacionada quizá con la fase de camello que menciona Nietzsche en su Zaratustra. Desde la conciencia, la educación funcional puede ser capacitadora, relativamente liberadora. No hay que olvidar que el enfoque de competencias nace de la educación especial, orientándose, por ejemplo, a la autonomía de personas, de alumnos, de personas que necesitan conquistar logros muy básicos como control de esfínteres o como higiene o como mínima autonomía, y también de la formación profesional para preparar profesionales cualificados. Por lo tanto, tiene ese doble origen. Se da así la paradoja de llamar educadas a personas o a sistemas globalmente eficaces, que es lo que parece que se pretende y lo que parece que se anhela. Pero es posible ser eficaz e inmaduro, desarrollado e inconsciente, competente y escasamente evolucionado, con características distintas y complementarias que hemos desarrollado en otros trabajos, en otros artículos. Características de sistemas eficaces o rentables y por encima de ellas características de sistemas maduros o evolucionados. Una prueba de ello es observar a los exponentes más altos de nuestro sistema educativo. Por ejemplo, doctores, catedráticos. ¿Podría decirse de ellos que son personas plenamente educadas? ¿O quizá estamos confundiendo saber y educación? En consecuencia, parece que algo estamos haciendo o construyendo mal, o dejando mucho de hacer y construir. La educación se refiere a la persona en su totalidad, no solo a algunas parcelas de ella o a comportamientos fragmentados o priorizados. La pregunta básica es, ¿dónde está el error fundamental? Y tiene respuesta, desde nuestro punto de vista, tiene respuesta. Y la respuesta a dónde está el error fundamental es en la confusión de la parte por el todo, de la parte visible del iceberg con la sumergida, ahí está el enfoque radical e inclusivo, de la porción del árbol sobresalida
con las raíces enterradas, etc. El tercer punto es el enfoque radical inclusivo y la pedagogía de la muerte. El enfoque radical inclusivo, como ya hemos dicho, implica una forma de ver la educación, el ser humano, la pedagogía, la ciencia que estudia la educación por antonomasia, la sociedad. Se observa desde este enfoque que nuestra educación es como un iceberg o es como la luna, cuando se observa, cuando se mira, y lo que vemos lo llamamos luna. No, es imposible. La luna no es solo lo que vemos. Vemos con miopía, vemos bien, pero solo de cerca, solo una parte. Cuando observamos la educación, ¿qué es lo que se ve? Lo que se ve, a mi juicio, es periferia. Periferia de la educación o pseudoeducación o cuasi educación o educación incompleta o educación de tercera división o de cuarta división. Y esa educación de cuarta división existe en Perú, existe en España, existe en Estados Unidos, es general, es general. Si en nuestra educación globalizada, en esta educación, buscamos la pedagogía de la muerte, o buscamos la muerte, no la encontramos. O más exactamente, encontramos quizá la muerte en los currículos, pero de forma aplicada y como centro de interés. Por ejemplo, al hacer referencia a la guerra, al genocidio, a la pérdida de biodiversidad, etc. Pero no encontramos la muerte desde su plena educatividad. Ni tampoco encontramos por ningún lado, ni la UNESCO propone en absoluto una educación para una vida más consciente. Se propone, como ustedes saben, una educación para la vida. Esto casi desde Pestalozzi. Y esta propuesta es, desde la perspectiva radical inclusiva, un disparate. Porque la vida, globalmente, es un desastre social mundial y porque la vida personal es un erial. Y además, esa educación para la vida no es una educación para la vida que incluya la muerte. Ni tampoco es una educación para la vida que incluya la muerte y para una vida más consciente. Por lo tanto, lo que nosotros estamos proponiendo es una educación para cambiar la vida. Si pudiera ser radicalmente, vamos ahora a adelantar alguna concreción sobre esto, y siempre para una vida más consciente. Y no solo para generar personas más y mejor competentes. No tiene sentido. Quedarse a mitad de camino no tiene sentido. Y nuestros hijos no se lo merecen. Y si lo vemos, no lo podemos permitir. El siguiente apartado es concepto de pedagogía de la muerte. La pedagogía de la muerte es muy sencilla de definir. Es el estudio de una educación que incluya la muerte para una vida más consciente. A partir de aquí, podemos deducir que la pedagogía de la muerte, como todo, tiene corteza y tiene profundidad. Pero hay una cosa muy importante, y es que la pedagogía de la muerte es la antesala de la formación profunda vía interiorización.
Si lo que se llama pedagogía de la muerte no conduce a la interiorización, será porque se ha alineado con la educación globalizada o con el pensamiento infantil o superficial, y será tan falsa o tan pseudo educativa como ella. A veces, lo que se llama pedagogía de la muerte no tiene nada que ver con ella, porque no incluye la visión de conjunto, la fundamentación y el sentido educativo radical. Es decir, el árbol tiene la raíz, tiene que incluirse la raíz, no puede ser un árbol sin raíz, no tiene sentido, no puede ser. La clave en todo caso es no volver a incurrir en errores recurrentes del tipo pas pro toto, parte por el todo, porque si se hace, la disciplina emergente, que tiene aproximadamente 30 años, 35 años en el contexto escolar, se acabará pudriendo y acabará incluso oliendo muy mal, como todo. El siguiente punto, que es el quinto, hace referencia al currículo y a la pedagogía de la muerte. Y dentro de este currículo, porque es una metodología, o sea, cómo incluir la pedagogía de la muerte en la educación, en el currículo, etcétera. Ese cómo tiene respuesta. Tiene corteza y tiene profundidad. Hay por ahí un ruido, pero no sé, es normal, ¿no? Errores recurrentes. Vale, bueno, seguimos. El currículo actual, el nuestro, diríase que tiene dos dimensiones. Una dimensión disciplinar y una dimensión transversal. El conjunto de las dos dimensiones podría denominarse educación demandada. Todo nuestro currículo responde a demanda social. Incluso en leyes educativas se exhibe como un éxito y como una parte de la justificación es que el currículo responde a demandas sociales actuales. Eso es a priori un disparate. Imaginemos un facultativo o una facultativa, una médica, cuyo trabajo consistiera en responder demandas del paciente. Imaginemos que los profes trabajáramos a demanda de los alumnos. Imaginemos que los alumnos se alimentaran a demanda. No haría más que comer chuches, ¿no? Caramelitos y cosas. Existen en nuestra sociedad necesidades profundas que no se demandan y que un educador con cierta interiorización detectaría, y que unas personas que se atrevieran a diseñar un currículum detectarían también, si fueran personas especialistas, si fueran pedagogos especialistas. Como esto no suele ocurrir, nuestra educación es bidimensional y a demanda. Si la educación es bidimensional, es que es plana, porque tiene dos dimensiones. Si es plana, es que carece de profundidad. Exactamente eso es lo que le pasa a nuestra educación. Es una educación funcional, intenta responder demandas sociales y carece de profundidad. Lo que ocurre es que las demandas sociales se interpretan en términos de frutos o de flores o de hojas o de ramas, porque se mira todo en términos de resultados y no se cae en la cuenta de que muchísimas veces el déficit o el error o el desenfoque o la descompensación o lo que sea tiene un origen radical.
La pedagogía de la muerte no es un tema disciplinar ni es un tema transversal. Es un tema radical. En el eje disciplinar también estarían las competencias específicas. En el eje transversal estarían los temas transversales de toda la vida: medio ambiente, educación vial, educación para la salud, educación sexual, educación democrática, educación para el consumo, etcétera, etcétera. Temas súper importantes, pero en los que la sociedad está de acuerdo y los demanda y le dice a la escuela, encárgate de esto. Pero hay otro tipo de temas que no se demandan, no se demandan. ¿Y son fundamentales? Son fundamentales. ¿Son educativos? Son tan educativos que sin su presencia la educación es un triste reflejo de sí misma. Es una sombra de la propia educación. Y esa especie de sombra es lo que estamos llamando educación. Hay temáticas, insisto, radicales que podrían constituir geométricamente un tercer eje. Y ese tercer eje o tercera dimensión, por definición, proporcionaría al sistema bidimensional una profundidad al currículo que hoy no tiene. Ese tercer eje estaría compuesto de temáticas de tipo radical. Los hemos llamado temas radicales. Y esta denominación, pues desde el año 2000, desde el año 98 más bien. O sea, venimos trabajando con esto bastante tiempo. Y podrían definirse una serie de características de estos temas radicales diferenciales con relación a los temas demandados, tanto disciplinares como transversales. Primera característica de los temas radicales diferencial: ser fundamentales para la educación. Fundamentales, esenciales, fundamentales. Segunda característica, tendría que cumplir todas las características. Segunda característica, no demandarse. O sea, siendo fundamental, no se demanda. Vale. Tercera característica, no estar apenas desarrollados. Cuarta característica, no estar situados, como la mayoría de temáticas, sino justo lo contrario, ser perennes o independientes de épocas y universales o independientes de contextos. Otra característica, no resultar extraños a las personas, a los educadores o a los ciudadanos o a los investigadores o investigadoras más conscientes. A los maestros y maestras, por ejemplo, más conscientes, interiorizados, personas más despiertas, más maduras, más lúcidas. A estas personas estos temas radicales no les resultan extraños. A personas que viven más en la superficie de sí mismas, que tendemos a ser todos nosotros, sí les resultan extraños e incluso raros por infrecuentes. E incluso es posible que las personas más conscientes los trabajen espontáneamente, automáticamente en sus aulas, aunque pueda ser de una manera silenciosa o de una manera tácita. Y estos temas radicales serían a su vez de dos clases. La primera clase la hemos denominado negativos. ¿Por qué? Porque estos temas radicales emponzoñan con su presencia la educación, bueno, y la sociedad y la vida. O porque
la educación evolucionaría con su ausencia, que es lo mismo. Y ponemos algún ejemplo. Por ejemplo, el egocentrismo humano. Por ejemplo, la necedad humana o la inmadurez generalizada de la sociedad o de la humanidad, o la inconsciencia o la dualidad, o por ejemplo algo lo que hacen todos los sistemas educativos, que es el adoctrinamiento, o la razón parcial, o la miopía, etc. No son temas raros en el conocimiento humano, porque por ejemplo, de la necedad humana o de la estupidez humana, que es muy abundante, se ocuparon Séneca, se ocupó, por ejemplo, Schopenhauer, se ocupó, por ejemplo, José Ingenieros, o la trató Montaigne, o Erasmo de Rotterdam, en el elogio de la estupidez. El egocentrismo humano, pues fue la gran enseñanza del primer Buda. Pero como fue un maestro de otra parte de la cultura humana y por mor del egocentrismo no salimos del occidentalismo, sencillamente no lo importamos. Y si no lo importamos, seguirá estando lejos justamente lo que necesitamos, a mi juicio. Etcétera, etcétera. De la dualidad, incluso reparó John Dewey. Dijo, al ser humano le gusta pensar dualmente las cosas, ¿no? Y estos son los negativos, o aquellos con cuya pérdida se gana. Entonces, voy a hacer una reflexión obvia. Sí, podemos reconocer que estamos en la sociedad del egocentrismo. Toda nuestra sociedad está compuesta por sistemas. Todos son egocéntricos. Lo primero que les importa es mi sistema, mi nación, mi religión, mi ideología, incluso mi sexo, mi raza, y después yo, y luego otra vez los míos y mis otra vez. Si eso lo reconocemos, y ese es un tema, insisto, no situado, porque es una temática que ocurre en Alaska, en Rusia y en Ecuador. ¿Cómo es posible todavía que la educación no adopte este fenómeno, por extendido que sea, como reto formativo? ¿Pero qué estamos haciendo? La cuestión es qué estamos haciendo. ¿Vamos a formar en competencias digitales? Pues muy bien. Pero hay otro tipo de retos que no precisamente por estar tan extendidos deben desapercibirse. Justamente lo contrario. Estamos nadando, estamos desarrollando nuestra vida en un entorno social absolutamente inmaduro y muy equivocado. Este es el planeta de los adultos infantilizados. Y me incluyo, me incluyo. ¿Cómo es posible que este tipo de cuestión, que es obvia, no se esté viendo? Si es que ya lo vio, insisto, Siddhartha Gautama. Pero es que el aporte de Lao Tse fue espectacular. Incluso Confucio no llegó a tanto, pero bueno. Y los discípulos, los maestros del Tao, Chuan-Tse, Liet-Tse. O sea, tenemos tanta fuente que no es filosofía, es pedagogía radical, esperando que, bueno, pues ahí sigue. Justamente tienen lo que nos falta. Vamos entonces a ser
taoístas en este sentido y a reconocer que si hay temáticas que se pueden calificar como negativas porque con su ausencia se ganaría, hay otras temáticas definidas por estas que son las positivas, porque la educación ganaría con su presencia. E insisto en que son temas fundamentales para la educación, no demandados, no desarrollados, etcétera, etcétera, las críticas que hemos visto, ¿vale? Vamos a poner algún ejemplo para ilustrar. Por ejemplo, la conciencia humana, entendida como la capacidad de darse cuenta de la realidad. No tiene nada que ver con la metacognición de la psicología y tal, nada que ver. Capacidad de darse cuenta de awareness es espectacularmente fundamental. Y diríase, como hemos sugerido antes, que la principal función de la educación es precisamente aportar esta conciencia. Lo que ocurre es que esa conciencia se combina con condicionamientos nacionales, ideológicos, incluso cronológicos, de edad o de todo tipo, y acaba por ser suplantada por el ego. De manera que la persona, al final, se da cuenta de bien poquito. Es más, yo me atreveré a decir, y es un tema radical negativo que acabamos de mencionar, que vivimos en la inconsciencia. Vivimos en un estado de sueño, o de narcosis, o de hipnosis, o de algo parecido. Y no es un problema psicológico, es un problema pedagógico, es un problema educativo. Lo que pasa es que la educación, que nos podría ayudar a despertar y a quitarnos telas y a quitarnos velos de los ojos y a limpiarnos de legañas, no nos está ayudando a esto, primero porque no lo está viendo. Y sí quisiera recordar que el problema fundamental es de visión. Y si es de visión, y recurrimos a la etimología griega, theos, ver, teoría, theorein, el problema es de teoría. Y la teoría es lo que nos aporta visión. ¿Por qué nos falta visión? Porque nuestra hipótesis funcional para formación de profesores y para hacer de todo es justamente la contraria, es la práctica. Todo el mundo quiere práctica, queremos práctica. No. La práctica es un efecto. La práctica es un efecto. Igual que la convivencia es un efecto. La convivencia desde la convivencia tiene solo solución superficial. La convivencia desde la autoformación radical y profunda, por lo menos, quizá tenga algo que ver con un compás que se pincha en el papel, a partir de lo cual se puede trazar una circunferencia razonable. Si no pinchamos en el centro, nos va a salir una figura desnaturalizada. Y si prestamos atención a la circunferencia, al trazo de la mina, no nos saldrá bien. ¿Y cuál es el centro? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la raíz? Enfoque radical. La raíz somos nosotros. Entonces, en consecuencia, si queremos mejorar la convivencia, si queremos mejorar las cosas, queremos mejorar el país, olvidémonos absolutamente de la convivencia, olvidémonos absolutamente del país y centrémonos en nosotros mismos, cada cual en sí mismo. Porque si no se hace esto, estaremos haciendo bypass con nosotros y estamos desarrollando automáticamente comportamientos incoherentes. La conciencia, por lo tanto, que casualmente casi ni se menciona, como casi ningún radical, por ser radicales, sería un reto o un ámbito radical positivo. Otro es el autoconocimiento esencial, que no tiene absolutamente nada que ver con el autoconocimiento de la psicología,
de la psiquiatría o de la pedagogía, pero nada en absoluto que ver. La psicología, la pedagogía, la psiquiatría, etcétera, confunden autoconocimiento esencial con autoconocimiento existencial o con autoanálisis. Respuesta al cómo soy yo. Si es que no estamos diciendo el cómo soy yo, estamos diciendo quién soy yo esencialmente. Y no tenemos tiempo aquí para afrontar este reto, pero esta propuesta fue la que el primer Buda dijo: esto es lo más importante que se puede emprender. Por cierto, Kant, en la Crítica a la Razón Pura, la página 9, en una nota, dice: ante nosotros tenemos dos caminos, el autoconocimiento, es imposible, y la crítica a la razón pura, y es el que sigue. Y nos confundió a todos con ello. Y nos confundió Sócrates también, porque Sócrates habla de autoconocimiento pero no explica cómo. Y así nos va. Otro radical es el amor. Yo tengo la fortuna de dirigir tesis doctorales en curso ahora mismo sobre temas radicales. Es una maravilla, porque aunque no se demande, es lo que, entre otras cosas, falta. El amor se entiende, no amor de pareja, no amor tal, no, o sea, incluyendo todo eso, es el amor en profundidad. Y el amor entendido como un opuesto al egocentrismo, claro, precisamente. Si es que en el fondo es muy sencillo todo. Otro radical podría ser la humanidad. La humanidad. ¿Dónde está la humanidad? La humanidad, la globalidad, el ser humano global. ¿Dónde está la humanidad? Está en su currículo, colegas de Perú, porque en el de España no está. En España, está Europa. La humanidad no está en ningún lado. ¿Cómo es posible que no esté? Van a tener que descender al planeta Tierra unos cuantos extraterrestres para preguntarnos, pero vamos a ver, chicos, ¿qué estáis haciendo con vuestra educación? Que la tenéis tan rota toda, ¿no? Está rota, está fragmentada, está amurallada, está agrietada, y es que no tenéis ni siquiera la humanidad como anhelo, ni la unidad del ser humano. ¿Pero qué estáis haciendo con vuestra educación? ¿Qué queréis hacer? Pues seguramente se nos romperá en más trocitos porque nos faltan cosas tan fundamentales como esta. La muerte es otra temática. Por cierto, aprovecho para, si a alguien le interesa el tema de la muerte en la educación, pedagogía de la muerte y tal, hay una página web en la que hemos centrado o coleccionado trabajos. Se llama pedagogiadelamuerte.com, ¿vale? pedagogiadelamuerte.com. Otra temática también radical, novedosa, sin desarrollar, fundamental para la educación, es la pedagogía prenatal. Hemos terminado hace, diría, semanas, un mes me parece, el primer Congreso Internacional de Pedagogía Prenatal. Eso es innovación fundamental de la educación. Porque hasta ahora la educación prenatal estaba siendo atendida por ciencias de la salud, ciencias médicas, ciencias biológicas, ciencias de la salud, incluida la psicología. Pero claro, si es educación prenatal, algo tendrá que ver la pedagogía, que es la ciencia de la educación por antonomasia. Por lo tanto, como nosotros somos de pedagogía, organizamos el primer Congreso Internacional de Pedagogía Prenatal, con un gran éxito. Y por cierto, y un año antes hicimos unas jornadas, todas las ponencias, todo, absolutamente todo, está libre y a disposición del que quiera. La página web se llama pedagogiaprenatal.com. Otra temática de tipo radical, positiva, deseable, es una quimera, es el lenguaje universal. El lenguaje universal. Hubo un intento con el Esperanto, etcétera. En 2 generaciones estaba la humanidad unida, pero no se unió por el ego de los que tienen mucha fuerza desde su lenguaje y seguimos en Babel o algo parecido, ¿no? A lo mejor algún día la tecnología es capaz de reducir al absurdo
tantos y tantos idiomas distintos para decir lo mismo, que desde luego es algo como ridículo y absurdo, pero con lo que todavía tenemos que navegar. Entonces hemos propuesto temas radicales negativos y temas radicales positivos. Desde su signo, todos los temas radicales son deseables, todos. Contribuyen a la complejidad y hondura de una educación desde el ego a la conciencia, unos por abandono de lastres, otros por presencia de energía, por ejemplo, ¿no? O de conciencia. El sexto punto se denomina enfoques didácticos en pedagogía de la muerte. Y bueno, desde el año 2000, en donde publicamos el que es el primer libro que se ha escrito sobre didáctica de la muerte para maestros y maestras de niños de 3 a 6 años. El librito se llamaba Todos los caracoles se mueren siempre, cómo tratar la muerte en educación infantil. La pregunta ¿todos los caracoles se mueren siempre? La pronunció un niño, Mario, de 5 años, hijo de una coautora del libro, cuando se encontró un caracol muerto. Entonces lo tomamos como título. Enfoques didácticos en pedagogía de la muerte, en ese texto definimos 3. Enfoques didácticos, enfoques educativos, ¿de acuerdo? El primero es el que se podría denominar enfoque normalizador o previo al fallecimiento de un ser querido o significativo. Una metodología es su habilitación curricular. Darse cuenta de que la muerte corta a todos los transversales, corta la educación ambiental, corta la educación vial, corta la educación para la salud, corta la educación sexual, corta la educación para el consumo, corta a todos. Corta a todos. Y corta también a muchos disciplinares. Y si los corta a todos y no es uno ni es otro, pues es un tema de otra clase que es la radical que ya hemos dicho. Pues con esas conexiones se puede incluir la muerte de manera consciente. Sí, solo si uno antes se forma en este ámbito. Porque cualquier tema radical solo es posible enseñarlo si antes te interiorizas y te formas en profundidad. Si no, será todo una mentira y una falacia y una estafa pedagógica, que es lo que suelen ser muchas de estas cosas. Aparte de que se estará traicionando la propia epistemología de la temática, ¿no? Que es lo menos importante. Por cierto, en la página web, como hemos dicho antes, pedagogiademuerte.com, pues decidimos trabajar durante meses rescatando posibles contactos de disciplinas por cursos, por edades, de manera que si ustedes entran en esa página y se encuentran este espacio web y buscan, por ejemplo, geografía en primaria, pues hay pues, vídeos y recursos que pueden ser bastante útiles, pues a lo mejor para trabajar la muerte desde la geografía o la muerte desde la biología o desde la literatura o desde la música o desde cualquier disciplina o desde la tutoría, desde luego, ¿no? Bueno, perdón. El primer enfoque, por lo tanto, es el enfoque previo antes de que nadie fallezca, simplemente ligado a la vida, la muerte como parte de la vida.
El segundo enfoque, voy a beber un poco de agua. Disculpen, es que si no me da la tos. El segundo enfoque es el que podemos denominar orientador o posterior a un fallecimiento de un ser querido significativo. ¿Cuál es la persona que más lógica tiene que acompañe a un alumno o a un grupo de alumnos que han tenido la experiencia de un fallecimiento? Fallece un conserje, fallece un abuelito, fallece un profe, fallece un alumno. ¿Cuál es la figura que tendría más sentido que acompañase a un alumno o a un grupo de alumnos? Entre todas, quien el alumno decida. Pero a priori, los tutores y las tutoras de los centros docentes, que son los que tienen el vínculo con los alumnos y el vínculo con las familias. Tiene poco sentido, si es que esto ocurre, que ocurre, y además ocurre con bastante frecuencia, según nuestros estudios, el que el docente no sepa qué hacer y le mande a hablar con el orientador, pedagogo, psicopedagogo, psicólogo, para ver si nos ayuda a ver qué es lo que tenemos que hacer. No, lo siento mucho, pero no. De la misma manera que hoy todo el mundo se forma en la educación inclusiva, porque la educación es inclusiva, todo tutor se debería formar en pedagogía de la muerte. Y esto incluye el enfoque previo o curricular, pero incluye también el enfoque de acompañamiento educativo. Y es muy sencillo. Y en la página web que les he dicho, pedagogialamuerte.com, si es que les interesa, o tienen artículos solo sobre metodología de acompañamiento y además contrastada, ¿vale? Original de la psicopedagoga Mar Cortina, con la que escribí un libro que, por cierto, paradójicamente recibió un premio del Ministerio. El libro se llama La muerte y su didáctica, y el Ministerio en 2006 dio un reconocimiento al premio Mejor Libro de Educación 2006. Una cosa muy sorprendente en un tema que entonces sería por raro. Le dieron el premio por libro raro. Pero pues ahí está. Y esta metodología muy contrastada pues es muy fácil de aplicar, pero lógicamente primero tienes que interiorizarla. También es válida para que nosotros podamos acompañar a amigos, podamos acompañar a hijos, podamos acompañar a quien desee ser acompañados. Pero necesitamos ir más allá del ego y darnos cuenta de dos cosas importantísimas. La primera, que pudiéramos no ser la persona adecuada para acompañar porque el alumno o la alumna o el grupo de alumnos en el fondo prefiere otra persona. Prefiere, en un caso de una escuela, a lo mejor al de educación física del año pasado. ¿Por qué? Porque el vínculo que tienen es maravilloso. Esa persona tendría que estar también formada en esto. La segunda caución, que tiene que ver con el ego, es si el duelo es difícil, si el duelo se complica, si no hay evolución, tenemos que saber derivar a una persona especialista, psicología clínica especialista, que no todo el mundo psicólogo clínico lo es, para en esos casos que nos ayude o que solucione el problema con una terapia adecuada. Pero en el 90% de los casos, el tutor o la tutora acompaña de sobra. Y eso es una novedad que teníamos que incorporar en nuestro sistema educativo. O preguntarnos cómo es posible que todavía no ocurra. ¿Cuándo en los centros docentes hay muertes significativas experimentadas por docentes con cierta frecuencia? Un docente que tenga 5 años de experiencia ha tenido un caso o dos significativos. Hombre, pues no hace falta esperar a que tengas un accidente
para que revises el airbag, ¿no? O sea, vamos a ser un poco inteligentes, a pensar por adelantado y simplemente, insisto, en lugar de querer cambiar las cosas, formarnos. Porque ese es el enfoque radical, que es el mismo enfoque que propone Krishnamurti, o que propone Osho, o que propone cualquier persona consciente. Es que estamos haciéndolo todo al revés. El alumno es el centro de la educación, lo dice hasta la UNESCO. Es mentira. El alumno no es el centro de la educación. El alumno es un centro de la educación. Y otro centro eres tú. Y otro centro es la familia. Y otro centro es la escuela. Y hay muchos centros, no hay un solo centro. Y si cada uno de esos centros no se sabe centro de la educación y por lo tanto no se ocupa de sí mismo, entonces todo lo que hagamos va a estar mal. Es más, en algún lugar escrito, y no me arrepiento, que una de las causas más claras de fracaso educativo de tipo general, y también de convivencia y también de lo que ustedes quieran, consiste precisamente en entender que el alumno es el centro de la educación. Es como si fuéramos en un avión. Como mi hijo pequeñito es el centro, le pongo la mascarilla primero, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Se la pongo? Pues si se la pongo nos desmayamos los dos. Cuando vas en avión y hay una pérdida de oxígeno, el que se la tiene que poner primero eres tú. Precisamente porque queremos proteger al bebé o al menor o a una persona que no se puede valer. Estamos haciendo todo al revés. Y de lo que se trata, desde este enfoque, es de darle la vuelta. En algunas cosas, por lo menos. El tercer enfoque es el que podemos denominar evolutivo o fenoménico. Y haría referencia a la totalidad del universo en evolución. Si emitimos la evolución como fenómeno, aplicable, por ejemplo, al universo, aplicable, por ejemplo, al planeta Tierra, aplicable, por ejemplo, a un país, aplicable a una persona, podremos entender quizá que la muerte o incluso el nacimiento no definen claramente un antes o un después, porque el proceso evolutivo va mucho más allá de todo esto. Entonces, es un enfoque diferente que tiene que ver con cómo la naturaleza se desarrolla. Y hay un cuarto enfoque que coincide con el último punto de este intento de contribución, que es un poquito más difícil y que se podría denominar el enfoque del no ser o el enfoque del vacío. Y una metodología sería, por ejemplo, la meditación Chan o la meditación Zen. Y precisamente de eso trata el último punto, que se llama el cuarto enfoque de la pedagogía de la muerte. El cuarto enfoque resulta de verse como no ser. Voy a explicar esto, ¿vale? Retomo a Lao Tse. Lao Tse dice en el Tao Te Ching, es un fragmentito muy bonito, muy profundo, quizá el libro más sabio, fundamental para la formación de un educador o de una educadora profunda. Si te vas a quedar en la periferia, no hace falta que lo leas. Dice Lao Tse, 30 radios tiene el cubo de una rueda de carro, pero de una rueda de carro del siglo -6, ¿eh? O sea, el cubo es la parte central de la rueda. Pero lo útil para la rueda son sus huecos, los huecos entre los radios. Dice, se levantan paredes pero para hacer casas, pero lo que hacen útil a la casa son sus huecos. Las puertas, las ventanas.
Dice, con barro se fabrican vasijas, pero lo que hace útil a la vasija es su oquedad. Por lo tanto, dice Lao Tse, en el ser de las cosas, en la materia, está el interés, pero en su no ser está la utilidad. Traigo esto a nuestra educación y a nuestra vida del día a día. Nuestra vida del día a día se suele desarrollar en términos de ser, en términos de materia de la vasija. Estamos muy preocupados por tener una vasija de oro o una vasija de plata o con incrustaciones de piedras preciosas. Nos interesa también si es una vasija de vidrio o si es de plástico. Pero estamos atontados porque estamos hipnotizados, insisto, e identificados con el ser de la cosa. Lao Tse dice, en el ser de la cosa está el interés, y yo digo incluso económico. Pero en el no ser está la utilidad. La oquedad es lo que une. La materia es lo que diverge. Y con eso tiene que ver la diversidad. ¿Por qué nuestra educación y nuestra atención educativa se centra en la diversidad? Porque se centra en el ser de la cosa. La diversidad es un aspecto del ser, es una faceta del ser, pero no es el ser. Porque junto con la diversidad hay otras facetas del ser, por ejemplo, la identidad. Y eso tiene mucho más que ver con el no ser, con el vacío, con el hueco. Nosotros con nuestras parejas podemos relacionarnos de materia a materia. Si nos relacionásemos de oquedad a oquedad, aparecería la unidad. No tienen comparación en absoluto una relación de pareja desde el ser al otro ser que desde el no ser. Es incomparablemente más profunda y más plena la relación desde el no ser. Lo mismo un aula. Lo mismo un estado de conciencia compartido, como el que a lo mejor estamos generando ahora. Por lo tanto, ya quizás se puede interpretar. El cuarto enfoque resulta de verse como no ser, como vacío, como no materia. Verse como no materia es tan real como verse como materia. La diferencia esencial es que mientras que la materia tiene un final, y ese final de la materia es precisamente su muerte, por ejemplo, nosotros podemos interpretarnos como ser o como no ser. La no materia no lo tiene. Desde esta perspectiva, morir es nada. Sí, hay una parte que morirá, pero hay otra parte que no morirá. ¿Cómo va a morir una gota que se funde con el océano? No va a morir. Si estamos bebiendo ahora mismo nosotros agua que han bebido los dinosaurios hace 500 millones de años, 60 millones de años, eso no muere. El cuarto enfoque es el ligado a la educación esencial, a la conciencia sublime, a la máxima expresión del ser por su no ser. El no ser es una nada esencial, como lo es el centro de una circunferencia, por estar a otro nivel que sus puntos definitorios, que son sus efectos. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina?
Pues el huevo, porque los peces ya ponían huevos antes de que las aves aparecieran en la evolución. Por lo tanto, el huevo. ¿Qué fue primero, el centro o la periferia de la circunferencia? El centro. La periferia son efectos. Pero la periferia sin centro se desnaturaliza, se pierde. El cuarto, por lo tanto, es el enfoque del no enfoque. En lo más íntimo de la epistemología de la pedagogía de la muerte y de una educación con base en la conciencia, puede afirmarse que no es un enfoque, sino una experiencia de la identidad original, quizá una recordación completa y esencial. Por lo tanto, tiene absolutamente todo que ver con la muerte, pero no tiene nada que ver con lo que llamamos muerte, que por cierto, no tiene nada que ver con la muerte, porque se confunde absolutamente muerte y lo que rodea a la muerte, o sea, perimuerte. Y casi siempre que hablamos de la muerte, no estamos hablando de la muerte. Yo me acuerdo de una tesis doctoral, es una anécdota, en la que una colega estaba en el tribunal, una tesis que dirigí yo, y al final, bueno, muy buena calificación, etcétera, tal, pero le dije a esta presidenta del tribunal, ¿te puedes creer que no habéis hablado ni una palabra sobre la muerte? Y no me entendió. El camino pedagógico es, primero, la meditación. Por cierto, una metodología formativa, pedagógica, didáctica, ancestral, confundida absolutamente con mindfulness y no sé qué otras cosas, no tiene nada que ver con eso, es un opuesto a la mindfulness. Y que, pues ahí está, como tantos legados valiosos, ahí está, esperando a que alguien la retome. Entonces, insisto, el camino pedagógico es primero la meditación, o sea, la observación no valoradora. Luego, el contenido de la meditación se dispersa. Me refiero a cuando la meditación avanza en calidad y en cantidad. Después, cuando se avanza más y más en meditación, los objetivos caducan y pierden el sentido. Finalmente, cesa el sujeto que medita. Al final, la meditación deja de ser necesaria, de modo que los ríos vuelven a ser ríos y las montañas vuelven a ser montañas. Y eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, Agua. Unos aplausos virtuales para el doctor Agustín. Gracias. Muy interesante el tema. Jania, ¿habrá alguna pregunta en el case? Está tu audio. Perdón. La emoción. Una pregunta, hay una pregunta referida a cómo se podría introducir a los estudiantes en este tema de la meditación, tomándose en cuenta que no es un término muy manejado en el sistema educativo. De repente, el doctor Agustín nos pueda dar algunas pautas en forma general de cómo podríamos poco a poco irlos introduciendo o ir de repente induciendo a los estudiantes a este tema de la meditación.
de preparar o de encaminarlos en ese camino pedagógico hacia la muerte, ¿no? A la muerte. Sí, hay monjes zen, hay maestros zen que definen la meditación como un camino hacia la muerte. ¿Pero por qué es un camino hacia la muerte? No es la muerte que entendemos nosotros, la muerte no, o sea, es la muerte como cesación del incordio de la mente, como propuesta de metodología para poder apagar el motor del coche en el que vamos todos los días, confundidos con el propio vehículo. Se confunde el viajero con el vehículo. Se confunde la personalidad, por ejemplo, con el ser esencial. Por eso el autoconocimiento de la psicología es una catástrofe para la educación, porque lo que hace es confundir absolutamente. Desde los niños pequeñitos que dicen yo soy mi cuerpo, tú no eres tu cuerpo, tú tienes un cuerpo. No es lo mismo. Yo soy mi personalidad, yo soy Pepito, yo soy... No, tú no eres nada de eso. Hay una propuesta en los Vedas en la que se detiene Ramana Maharshi, un maestro despierto contemporáneo, siglo XX, y en ese juego, es un juego, se llama Vichara, con V, Vichara. No sé si viene en internet. Bueno, supongo que sí, porque viene todo en internet. Entonces, el Vichara consiste en preguntarse quién esencial o profundamente yo no soy. Entonces puedes empezar a jugar, puedes jugar toda la vida, pero tienes que experimentarlo. Entonces puedes empezar el juego, ¿no? Yo existencialmente soy mi nombre, pero esencial o profundamente yo no soy mi nombre, yo tengo un nombre. Por lo tanto, el ser que tiene no puede ser idéntico a lo tenido. Luego, esencialmente, yo no soy mi nombre. Bueno, entonces ya has empezado y has quitado una capa de la cebolla, ¿no? Has quitado una capa de la cebolla. Vamos a quitar otra capa de la cebolla. Yo, esencial o profundamente, no soy peruano. Yo, esencial o profundamente, no soy español. Cuando he viajado a Cuba alguna vez, me acuerdo, en el hotel yo ponía Universal. Universal. Ahí se quedó. Porque no soy español. ¿Cómo voy a ser español? Yo no tengo nada que ver con España, no tengo nada que ver con este cuerpo, no tengo nada que ver con mi sexo, no tengo nada que ver con mi edad, no tengo nada que ver con nada de eso. Existencialmente sí, pero esencial o profundamente en absoluto. La meditación, si se practica con seriedad y con sistematicidad, puede conducir a dos cosas: a soltar poquito a poco lastre, ego, condicionante, y a centrar y a afilar y a ganar en complejidad de conciencia. Si ustedes indagan por ahí, porque esto está muy investigado neurológicamente, desde la obra de William Johnston, La música callada, estudios de Tomio Hirai y otra gente, o sea, hay estudios desde los años 70, pero hoy ya se sabe que el cerebro cambia de funcionamiento, que el sistema inmunitario cambia, afecta a los linfocitos T. O sea, es que hay un cambio orgánico demostrable con la meditación. Y es tan fácil, es tan barata, es tan sumamente eficaz. Una persona meditadora no va a tener jamás problema de convivencia. Si en un centro educativo se implanta poquito a poco la meditación, los índices de conflicto van a bajar, pero vamos, como la espuma al revés. ¿Cómo hacerlo? Siempre de la misma manera, desde la coherencia. ¿Qué significa esto?
necesitamos a alguien que sepa. Y desde luego, no se te ocurra proponer nada a tus alumnos si antes no lo has trabajado tú. Esa es mi propuesta de tipo radical. Radical no significa extrema, violenta, significa de raíz, obviamente, ¿no? Entonces, primero, si es que esto lo decía Confucio, decía, la persona superior, la persona más educada, primero se forma, luego hace las cosas, finalmente habla de ellas. Menuda lección nos da el maestro Confucio. Nosotros hacemos todo al revés. Sin apenas cultivarnos, no hacemos más que decir a los demás lo que tienen que hacer. Y me incluyo en ese error, Pero como soy consciente del reto de la coherencia, pues intento afrontarlo y ser cada día menos incoherente. Pero yo les digo en serio, yo soy incoherente, yo soy inmaduro, soy bastante estúpido, feo también. Pero bueno, hacemos lo que podemos en el ámbito que podemos. Lo que pasa es que ahí tenemos el reto, ¿no? Y cada vez hay más centros educativos, por ejemplo, con yoga para niños. El yoga es una técnica de meditación. Lo que pasa es que tendríamos que dar el salto de yoga para familias y para profes. Pero pregunten ustedes a practicantes de meditación en serio o a practicantes de yoga lo felices que están y lo que le ha aportado. Pregúntenlo. Y por cierto, no tiene absolutamente nada que ver esto con religión ni con nada de nada. Nada en absoluto que ver, ¿eh? O sea, esto no son más que metodologías educativas. Si es que entendemos por educación el concepto que hemos dado y que desde el enfoque radical inclusivo se propone, que es muy sencillo. El concepto de educación que damos. Educación es el proceso evolutivo que transcurre del ego a la conciencia. Ya está. Muy bien. Tu micrófono, Sorania. Sí, no, Wilmer. Ya culminó el doctor Agustín. Muchísimas gracias por su excelente ponencia. Te doy pase a ti, Wilmer, para la segunda ponencia. Doctor, muy buenas noches. Ya está amaneciendo ya en España. Aquí son las 12:30 y tengo un sueño que me voy a ir a dormir rápido. Bueno, gracias por su Le mandamos compañía. un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Cuídese mucho, ¿vale? Dale, gracias. Chao, cuídese. Hasta luego. Hasta luego. Bien, la reiterada gratitud al doctor en su ponencia, ¿no? Ya está más 12:30 de la noche, están en un nuevo día. Bien,